Mi nombre es Elena, y hace más de 30 años, en 1989, desaparecí en Madrid. Los periódicos contaron una versión simple: la tía que se esfumó tras una agria disputa familiar por la herencia. La pelea fue por la casa de mis padres, el único hogar que había conocido. Javier, mi sobrino, la quería. Sus ojos, aquel día de otoño, tenían un frío que helaba más que el viento de la sierra. Mis negativas, firmes pero teñidas por el cariño que aún le guardaba, desataron en él una furia silenciosa y terrible. Todos creyeron que huí, que me perdí voluntariamente, o que sufrí un trágico accidente. Pero la verdad es mucho más oscura y cercana. Lo que realmente sucedió es algo que hasta hoy me atormenta en el silencio de la noche, y esta es la primera vez que reúno el valor para contarlo todo. Antes de que mi nombre se convirtiera en un susurro en los labios de los vecinos y en un titular borroso en los periódicos, mi vida transcurría con la cadencia tranquila de un reloj de pared. Vivía en la casa de mis padres, en ese barrio de Madrid donde las calles aún conservaban el olor a pan recién hecho por la mañana, y a asfalto mojado por la tarde. No era mi casa por derecho, sino por deber. Tras la muerte de mis padres, me convertí en la guardiana de sus recuerdos, del eco de sus risas en el pasillo, del aroma a cera y a madera vieja que impregnaba cada rincón. Mi rutina era sencilla: cuidar de las plantas del balcón, que se asomaba a un patio interior lleno de geranios y conversaciones ajenas; hacer la compra en el mercado de siempre, donde los tenderos me llamaban por mi nombre; y pasar las tardes leyendo en el sillón de orejas de mi padre, sintiendo cómo el sol de la tarde se filtraba por los visillos. Javier, mi sobrino, comenzó a frecuentar la casa con una asiduidad inusual. Al principio, sus visitas eran un bálsamo, un lazo con la sangre de mi hermana. Hablábamos de todo y de nada, pero poco a poco, sus conversaciones empezaron a orbitar, de forma casi obsesiva, en torno a la casa. Sus ojos, antes cálidos, adquirieron un brillo febril cuando recorría las estancias. Fue entonces cuando empecé a notar pequeñas discordancias, detalles que rompían la armonía de mi mundo. Un libro que no recordaba haber movido, una corriente de aire helado en pleno verano, la persistente sensación de ser observada desde las sombras del largo pasillo, incluso cuando estaba completamente sola. A veces, al volver de la calle, percibía un olor extraño, un perfume que no era el mío, y el silencio de la casa parecía más denso, como si alguien acabara de contener la respiración. Aquel día de finales de octubre el cielo de Madrid tenía el color del plomo y un viento frío barría las hojas secas por el asfalto. Javier llegó sin avisar, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Tía, he notado un olor a humedad que sube del sótano», dijo con una falsa preocupación en la voz. «Conozco a un albañil de confianza, pero antes de llamarle, podríamos bajar a echar un vistazo. Quizás sea una tontería». Su petición apelaba directamente a mi sentido del deber, a mi papel de cuidadora de aquel lugar. Asentí. La escalera de madera crujió bajo nuestros pies a cada peldaño que descendíamos hacia la oscuridad. El aire se volvió denso, cargado con el olor a tierra húmeda y al vino avinagrado de las viejas barricas de mi abuelo. Una única bombilla, desnuda y polvorienta, parpadeaba arrojando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Él se detuvo frente a un muro al fondo. «Es aquí», susurró, señalando una mancha que yo no podía ver. «Agáchate, se aprecia mejor desde abajo». Obedecí. Me arrodillé sobre el suelo frío y polvoriento, acercando mi rostro a la pared. En ese momento, escuché el sonido de sus pasos, ligeros y rápidos, subiendo las escaleras. No le di importancia, pensé que iría a por una linterna. Luego, oí el golpe sordo de la puerta de roble al cerrarse. Y después, el silencio. Un silencio absoluto, roto solo por el latido de mi propio corazón en mis oídos. Me levanté, confundida. «Javier», grité. Mi voz sonó hueca, caminé a tientas hasta la puerta y la golpeé con los puños. «Javier, abre la puerta. Esto no tiene gracia». Y entonces lo oí. El sonido metálico y seco de un cerrojo girando desde fuera. Un clic-clac definitivo, un punto y final que partió mi vida en dos. Fue en ese instante cuando comprendí que ya no había vuelta atrás. Pero el verdadero horror no fue el cerrojo, ni la oscuridad que de pronto me pareció sólida. Fue lo que escuché después, al otro lado de la madera. El ruido inconfundible de una paleta extendiendo cemento. El golpe sordo de un ladrillo colocándose sobre otro. Y otro. Y otro más. No solo me había encerrado.
En ese preciso instante, con una calma aterradora, Javier estaba tapiando la puerta. Estaba construyendo mi tumba mientras yo aún podía gritar. Pasaron años hasta que pude enfrentarme a mi propio fantasma. Me lo trajeron en una caja de cartón, de esas que huelen a polvo y a tiempo detenido. Dentro, recortes de periódico amarillentos y una carpeta delgada con el escudo de la policía. Mi caso. O mejor dicho, el relato que el mundo se contó sobre mi ausencia. Sostuve el primer recorte con manos que aún no sentían como mías. El titular era escueto, casi perezoso. Desaparece una mujer en Madrid tras una disputa familiar. Debajo, una foto mía de hacía años, sacada de algún carnet, donde parezco sorprendida, casi culpable. Yo, Elena, la que cuidaba de los geranios, y leía a Galdós en el sillón de mi padre, reducida a una mujer. La policía, según leí en aquellos informes de papel carbón, hizo lo justo, tomaron declaración a Javier. Su testimonio era la columna vertebral de toda la investigación, la única verdad sobre la que se construyó mi olvido. Lo leí y pude oír su voz, untuosa y compungida, manchando cada palabra. Contó que yo estaba alterada, muy nerviosa por el tema de la casa. Dijo que habíamos discutido, sí, pero que él solo quería lo mejor para mí, que la casa era demasiado grande, que yo estaba sola. Describió cómo, según él, yo hice una pequeña maleta con lo puesto, y me marché dando un portazo, gritando que no quería volver a verle nunca más. Una escena de melodrama barato, tan creíble para quien no quisiera complicarse la vida. El informe concluía con 2 palabras que fueron mi segunda sentencia: desaparición voluntaria. Caso cerrado. Nadie me buscó. ¿Para qué buscar a alguien que no quiere ser encontrado? Pero la versión policial era un esqueleto pulcro y sin alma. Fue la prensa la que le puso carne y sangre a la mentira. Me convirtieron en un personaje de crónica negra de barrio. La solterona del tercero. La tía excéntrica. Los periodistas hablaron con los vecinos, y cada recuerdo inofensivo se convirtió en una prueba de mi desequilibrio. ¿Que era reservada? Siempre fue muy suya, no se trataba con nadie. ¿Que salía poco? Vivía encerrada, como si le tuviera miedo al mundo. La pelea por la casa, que en la boca de Javier fue un desacuerdo doloroso, en los periódicos se transformó en una batalla campal de gritos y codicia. Mi codicia, por supuesto. La de la tía amargada que se aferraba a unas paredes vacías por puro egoísmo, negándole un futuro a su joven y prometedor sobrino. Lo más doloroso fue leer las declaraciones de gente que me conocía. La pescadera del mercado, a la que le preguntaba siempre por sus hijos, dijo que los últimos días me había notado muy distraída. El kiosquero de la esquina comentó que ya no compraba las novelas de amor de antes. Pequeños detalles, insignificantes, que en el contexto de mi desaparición se volvían pistas, presagios de mi supuesta huida. Cada frase era un ladrillo más en el muro que me separaba del mundo, pero este muro no estaba en el sótano, sino en la mente de todos los que alguna vez me habían querido, o simplemente, saludado por la calle. Me imaginaba a mis pocas amigas, a mis primas lejanas, leyendo aquello y asintiendo con tristeza. Pobre Elena, el carácter siempre la perdió. Al final la soledad ha podido con ella. Mientras yo contaba los días por el sabor del pan duro y la textura del agua, el mundo de arriba había aceptado mi borrado. Javier no solo me había quitado la luz del sol, me había robado mi nombre, mi historia, mi reputación. Construyó una caricatura de mí para justificar su crimen, y lo que es peor, el mundo se la compró sin hacer preguntas. Se quedaron con el retrato de una mujer inestable y resentida que un día decidió esfumarse. Y mientras ellos pasaban página, convencidos de mi abandono, yo gritaba contra una puerta tapiada a pocos metros de sus vidas, convertida en un secreto de piedra y silencio. Él no solo me encerró en el sótano. Me encerró fuera de mi propia vida, y le entregó las llaves de esa prisión a todo el mundo. Y todos, sin saberlo, la cerraron por fuera. El tiempo, en la oscuridad, no se mide en días ni en noches, sino en ciclos de hambre y de sed. Al principio, el tiempo era solo un grito. Grité hasta que mi garganta se convirtió en un nudo de arena y sangre, hasta que el único sonido que salía de mis labios era un jadeo seco. Golpeé el muro de ladrillos nuevos hasta que mis nudillos sangraron y la piel se pegó al mortero aún fresco. Y cuando el agotamiento me venció, me acurruqué en el suelo helado, escuchando el silencio de mi propia tumba. Creí que me dejaría morir. Que ese era el plan. El hambre,
La deshidratación. Una muerte lenta y silenciosa que nadie podría rastrear hasta él. Pero al tercer ciclo de oscuridad, cuando la sed era una llama en mi garganta, algo se deslizó por debajo de la vieja puerta de madera, la que ahora estaba detrás del muro. Mis dedos temblorosos encontraron una botella de plástico y un trozo de pan duro. Fue el acto más cruel, y, a la vez, el más aterrador. No iba a matarme, iba a mantenerme con vida. A partir de ese momento, mi existencia se redujo a eso: esperar el pan y el agua que Javier me dejaba cada 24 horas. Un reloj macabro que marcaba el ritmo de mi cautiverio. La oscuridad era total, una tinta negra que borraba las distancias y las formas. Mis otros sentidos se agudizaron hasta el dolor. Podía oler la humedad de las paredes, el polvo de décadas, el rancio recuerdo del vino de mi abuelo, y sobre todo, podía oír. Oía su vida transcurrir sobre mi cabeza. El suelo de madera del pasillo era mi ventana al mundo. Aprendí a distinguir sus pasos, lentos y pesados por la mañana, más rápidos y decididos por la tarde. Oía el agua corriendo por las tuberías, imaginando su ducha, el vapor empañando un espejo que yo ya no recordaba. Oía el zumbido de la televisión por las noches, las sintonías de los informativos que quizá hablaban de mí, de la mujer desaparecida. A veces, oía otras voces, las de sus amigos, risas, música. Una vez, celebraron su cumpleaños. Escuché el cumpleaños feliz, cantado a coro, los brindis, el bullicio de una fiesta que se celebraba sobre mi infierno. Me tapeé con acento agudo los oídos, pero el sonido de su felicidad era una tortura que se filtraba por la tierra, por la madera, por mis propios huesos. En esos momentos, la soledad era un ente físico que se sentaba a mi lado en la oscuridad. Para no volverme loca, me refugié en mi mente. Recorría una y otra vez las calles de mi barrio, visualizando cada escaparate, cada árbol, el rostro de cada vecino. Recitaba los poemas que aprendí en el colegio, las listas de los reyes godos, las recetas de mi madre. Hablaba conmigo misma, en susurros, para no olvidar el sonido de mi propia voz. Me convertí en la guardiana de mis propios recuerdos, aferrándome a ellos como un náufrago a un trozo de madera. El punto de inflexión, el momento que lo cambió todo, no fue un ruido sino una palabra. Habían pasado meses, quizá un año, el tiempo ya no tenía sentido. Y una noche, cuando el silencio en la casa era absoluto, escuché un susurro pegado a la madera. Tía. Mi corazón se detuvo. Era su voz. No era un sonido amortiguado por el techo, sino una voz cercana, íntima, al otro lado de mi prisión. No respondí. Contuve la respiración, pensando que lo había imaginado. Elena, ¿estás despierta? A partir de esa noche empezó a hablarme. Al principio eran frases cortas, casi informativas. Ha llovido mucho hoy. He conseguido el ascenso. Pero poco a poco, sus monólogos se alargaron. Se sentaba al otro lado del muro, y me contaba su vida. Sus problemas en el trabajo. Sus fracasos amorosos. Su soledad. Me hablaba de la casa, de cómo la estaba cuidando, de cómo había pintado mi habitación. Yo era su diario secreto, su confesor mudo. El horror de mi situación mutó. Ya no solo era una prisionera física, me estaba convirtiendo en su cómplice emocional, en la oyente forzosa de la vida que me había robado. Una noche, su voz sonaba rota por el alcohol. Nadie te echa de menos, ¿sabes?, susurró. Preguntaron por ti un par de semanas y ya, se olvidaron. El mundo sigue sin ti. Sin nosotros. Y entonces dijo la frase que congeló mi alma para siempre, más que el frío del sótano. Pero yo no me he olvidado. Yo te cuido, tía. Aquí nadie puede hacerte daño. Nadie puede abandonarte. Aquí estás a salvo. Comprendí en ese instante la verdadera naturaleza de mi encierro. No me había tapiado por odio o por la codicia de la casa. Eso era solo la excusa, la fachada. Me había encerrado por una forma de amor tan retorcida y posesiva que desafiaba la razón. No quería que yo desapareciera del mundo. Quería que desapareciera asterisco para asterisco el mundo, para así ser solo suya. Mi condena no era la muerte. Era ser su secreto eterno, su compañía en la oscuridad, la prisión de su obsesión. La vejez llegó a Javier sin avisar, o al menos así sonaba desde mi oscuridad. Sus pasos en el piso de arriba, que durante años habían sido mi único calendario, se volvieron más lentos, arrastrados,
a veces interrumpidos por toses secas que retumbaban en mi celda. Las visitas para dejarme el pan y el agua se espaciaron. El miedo, un viejo compañero, cambió de forma. Ya no temía su presencia, sino su ausencia definitiva. ¿Qué pasaría si un día moría allí arriba? ¿Cuánto tardaría mi propia muerte en seguir a la suya, en un silencio que nadie, nunca, rompería? Y entonces, un día, el ritual se detuvo. Pasó un ciclo, luego 2, luego una semana. El hambre era un nudo helado en mi estómago y la sed, un fuego que agrietaba mis labios. El silencio ya no era el de una casa dormida, era el de una casa muerta. Me entregué a la espera del fin, acurrucada en mi rincón, pensando que así acabaría todo, como un secreto olvidado en los cimientos de una casa anónima. Pero tras lo que pareció una eternidad, un sonido nuevo quebró la quietud. No era el arrastrar de pies de Javier, era un ruido metálico, agudo, seguido de voces desconocidas y risas. Eran ruidos de vida, pero de una vida que no era la suya. El pánico me atenazó. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? Durante días, escuché el eco de martillazos, el zumbido de taladros, el estruendo de muebles arrastrados. Estaban desmantelando mi mundo, el mundo de arriba que yo solo conocía por el sonido. Y entonces, los ruidos bajaron. Se concentraron en el sótano. Oí cómo movían las viejas barricas de mi abuelo, cómo sus voces resonaban contra las paredes de piedra. «Este muro parece más nuevo que el resto», dijo una voz. «Y suena hueco. A ver, pásame la maza». Mi corazón se detuvo. El primer golpe contra los ladrillos de mi tumba hizo vibrar el suelo. Fue un impacto sordo, brutal. Luego otro, y otro. El polvo de cemento llovió sobre mí. Grité, pero mi voz fue un graznido ahogado, débil por el desuso y la deshidratación. No me oyeron. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, más cerca. De pronto, una grieta de luz, finísima como un cabello, rajó mi oscuridad perpetua. Me arrastré hacia atrás, cubriéndome los ojos, que dolían como si les hubieran clavado agujas. La grieta se ensanchó, y con un estruendo final, un trozo de pared se derrumbó, abriendo un boquete irregular por el que entró un torrente de luz y aire polvoriento. En el hueco se asomó el rostro de un hombre joven, con la cara perlada de sudor y los ojos abiertos por la incredulidad. Se quedó paralizado, con la maza aún en la mano. Su boca se abrió pero no emitió sonido alguno. Detrás de él, otra cara apareció, y luego un grito ahogado. «¡Dios mío! ¡Llama a la policía! ¡Hay alguien aquí dentro!». Yo era una aparición de pesadilla. Una figura esquelética, envuelta en harapos, con una maraña de pelo cano y sucio, y unos ojos que parpadeaban frenéticamente, incapaces de soportar la luz del mundo. Me tendieron una mano pero yo me encogí. El contacto humano era un recuerdo lejano y aterrador. Salir de aquel agujero fue como nacer de nuevo en un infierno de sensaciones. El aire fresco me quemaba los pulmones. La luz del día era una agresión física. Los sonidos de la calle, una sirena lejana, el motor de un coche, el ladrido de un perro, formaban una cacofonía ensordecedora que me taladraba el cerebro. Me envolvieron en una manta que se sentía áspera y extraña contra mi piel. A mi alrededor, un torbellino de rostros. Los albañiles pálidos y conmocionados, los nuevos dueños de la casa llorando en silencio, los policías que me miraban con una mezcla de horror y compasión profesional. No podía hablar. Las palabras se habían secado en mi garganta junto con las lágrimas. Cuando por fin me llevaron al hospital, el mundo exterior era un borrón incomprensible. Coches de formas extrañas, ropas de colores y texturas que nunca había visto, edificios que no recordaba. Era una extraña en mi propia ciudad. Una fantasma de 1989 materializada décadas después. La noticia de mi regreso fue una explosión. Ya no era la tía que se esfumó, era la mujer emparedada. Un milagro macabro. A Javier no lo encontraron en la casa, lo encontraron en una residencia de ancianos a las afueras de la ciudad, con la mente perdida en las brumas de la demencia senil. Cuando la policía me llevó a verle, era solo un anciano frágil en una silla de ruedas, con la mirada perdida. No me reconoció, o quizás sí, porque por un instante, cuando nuestros ojos se cruzaron, vi un destello de algo en su mirada vacía. No era culpa, ni sorpresa, era el mismo y terrible reconocimiento posesivo que vi aquel día en el sótano. Como si, incluso entonces, una parte de él todavía creyera que yo le pertenecía. Había regresado, sí. Pero al mirar aquel rostro deshecho por el tiempo,
Comprendí que la Elena que entró en aquel sótano nunca volvió a salir. Había regresado un espectro, una superviviente, una historia que nadie, nunca más, podría volver a enterrar en silencio. La justicia del mundo exterior tiene un ritmo extraño, casi burocrático. La policía encontró a Javier en una residencia de las afueras, donde los días transcurrían entre pastillas de colores y miradas perdidas. Cuando llegaron, él estaba sentado en una salita común, viendo un concurso en la televisión. La demencia se había llevado los detalles, pero no la esencia de su maldad. Los informes médicos lo confirmaron. Demencia senil avanzada. El juicio fue un eco distante de mi cautiverio. Mucha gente hablaba de mí, de mi calvario, pero mi propia voz se sentía pequeña, casi ajena a todo. A Javier lo declararon mentalmente incapacitado, no apto para enfrentar un proceso judicial convencional. Su condena no fue una celda en una prisión, sino el encierro perpetuo en un centro psiquiátrico de alta seguridad, secuestro, detención ilegal, tentativa de homicidio. Los cargos se leyeron en voz alta, pero las palabras, tan precisas y legales, me parecieron insuficientes, incapaces de abarcar el abismo de 30 años en la oscuridad. Murió allí 2 años después, sin que en su rostro se dibujara jamás un atisbo de arrepentimiento. Los periódicos y la televisión contaron la historia hasta saciarse. La mujer emparedada, el sobrino monstruoso, el hallazgo milagroso. Pero hay algo que nunca conté. Un detalle que me guardé para mí, ni a los psicólogos, ni a la policía, ni a los periodistas de ojos compasivos. Lo guardé porque hay horrores que, al ser nombrados, adquieren un poder nuevo y temible, y yo ya no podía soportar más peso. No era solo el pan duro y el agua lo que me pasaba por debajo de la puerta. En fechas señaladas, en los días que antes marcaban mi vida, mi cumpleaños, la Nochebuena, el aniversario de la muerte de mis padres, Javier celebraba conmigo. Yo oía el ruido de una silla arrastrándose por el suelo de madera justo al otro lado del muro. Luego, el tintineo de sus cubiertos contra un plato, y su voz, cargada de una falsa ternura que me helaba los huesos, atravesaba la pared. He preparado cordero asado, tía, como te gustaba a ti. Te he guardado un trozo, aunque esté frío. Come, celebra conmigo. Y entonces, junto a la botella de agua, deslizaba un trozo de carne fría y grasienta envuelta en papel de periódico. Yo, en mi oscuridad con el estómago encogido por el hambre, a veces lloraba en silencio mientras él, al otro lado, comía su cena caliente, describiéndome los sabores, el calor del plato, el vino con el que brindaba por nuestra familia. Era su forma de jugar a la vida que me había robado, de celebrar su posesión sobre mí en los días que más dolía el recuerdo de mi libertad. Pero ni siquiera ese fue el abismo final de su locura. Una noche, su voz sonó diferente, con un eco metálico. Me confesó su último secreto. «Te estoy grabando, Elena», susurró pegado a la madera. «Grabo todo, mis confesiones, y tu silencio. Sobre todo tu silencio. Luego, por las noches subo al salón y pongo la cinta. Y te escucho no decir nada. Porque en tu silencio, sé que estás de acuerdo. Sé que me entiendes. Es la única forma de tenerte aquí arriba conmigo, de que me hagas compañía de verdad». No solo me había convertido en su prisionera y su confesora. Me había transformado en un objeto, en una banda sonora de su soledad, en la prueba silenciosa que confirmaba su propia y delirante narrativa. Ese es el verdadero muro que aún no he podido derribar. La libertad tiene el sabor del miedo a los gestos amables. Cada vez que alguien me dice, «déjame que te cuide», siento el frío del sótano en la nuca. El silencio me aterra, porque en él resuena el eco de sus grabaciones. Pero el sonido de alguien comiendo cerca, el tintineo de un tenedor, me provoca un pánico mudo e incontrolable. He vuelto a la luz, sí. El mundo me llama superviviente, un milagro. Pero la verdad es que la Elena que amaba los geranios y leía a Galdós, murió en aquel sótano en 1989. La que salió de allí es otra cosa, un fantasma compulso. Volví a casa. Pero una parte de mí sigue allí, en el día exacto en que desaparecí.